La palabra fake, elegida como palabra del año 2017 por el prestigioso diccionario Oxford, forma ya parte de nuestro lenguaje diario. Un fake es una ficción con apariencia de verdad que se introduce y difunde a través de los sistemas de información. Puede parecer algo muy novedoso, pero no lo es del todo. Como nuestro invitado ha demostrado, los fake tienen una larga historia que va desde las bromas pesadas hasta los apócrifos literarios, desde la donación de Constantino hasta la radiofónica Guerra de los Mundos de Orson Welles. Pero quizá lo más interesante en su modalidad contemporánea sea que tiene también carácter creativo y saboteador de los discursos hegemónicos. Así se entiende que en la era de la posverdad el fake se haya convertido en un fenómeno digno de toda atención y también de estudio. Este es el tema que nos propone hoy Juan Aguirre en este espacio de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, lo vamos a hacer con apoyo de un libro que acaba de ver la luz, un extraordinario estudio que se titula La competencia de lo falso, una historia del fake, que ha publicado la editorial Cátedra. Y vamos a charlar con su autor, que saludamos, si te parece. Sí, hola, Jorge Luis Marzo. Exacto, Jorge Luis Marzo. Buenas tardes, Jorge Luis. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Jorge Luis, historiador del arte, doctor en estudios culturales y profesor de iconografía y comunicación en BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona. Ha desarrollado numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación en formato de exposiciones, audiovisuales, libros, a menudo en relación a las políticas de la imagen. Entre otras publicaciones, voy a citar La memoria administrada, el barroco y lo hispano, también Arte y poder en España desde 1950 o Arte moderno y franquismo. Otro libro suyo es Fotografía y activismo social y ahora este que he comentado, La competencia de lo falso, una historia del fake. A ver, Jorge Luis, históricamente la verdad pertenecía, digamos, que a un ámbito de la vida y la ficción se movía en otro ámbito, y ambos eran dos extremos claramente separados. Las instituciones, llámense la prensa, la ciencia, la judicatura, la academia, las instituciones poseían el monopolio de la verdad, de la veracidad y de la objetividad. Pero las artes, sin embargo, tenían, por así decirlo, el papel de divertirnos con sus juegos subjetivos y arbitrarios, ¿no? O con esas falsedades que pueden acabar siendo verdad, pero de un modo indirecto. El punto de partida de tu ensayo, Jorge, es muy interesante. Es que esta fiesta se ha acabado y que hoy todos somos potencialmente lo que aquí llamamos en euskera mugalaris, que son los que cruzaban clandestinamente las fronteras entre Francia y la península, ¿verdad? Si te parece, nos pones en contexto dentro de este marco. Qué bonito el mugalaris. Es una magnífica metáfora. Vale, mira, quizás a lo mejor ya te pondría un poco en cuestión esa idea de que la verdad pertenece al ámbito de la vida, la ficción a otro, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en buena medida, la gente ha tenido que inventar, mediante imposturas identitarias, etcétera, pues maneras de sobrevivir. Estoy pensando, por ejemplo, en la cantidad de mujeres que en el antiguo régimen, por ejemplo, pues para huir de sus condiciones de vida o lo que fuera, se hacían pasar por hombres y se enrolaban como piratas en los barcos. Imaginemos por un momento lo que significa una mujer metida en un barco pirata durante 6 meses sin salir, haciéndose pasar de hombre. Eso en realidad casi es arte, digamos, la medida en que tiene que construirse todo un mundo de ficción, ¿no? Yo creo que el problema que nos ocupa y que estamos hoy charlando tiene que ver mucho también precisamente con la idea de Mugalari, con la idea de cruzar determinadas fronteras que se nos han puesto como la frontera entre lo real y lo ficticio, la frontera entre la verdad y la falsedad, ¿no? Fíjate que en el fondo estamos hablando de una cuestión de libertad. Michael Jackson, por ejemplo, que todos conocemos, decidió pues dejar de tener el color de piel que tenía y ponerse otro. Tenemos montones de casos en donde hay mujeres o hombres que no quieren vivir en lo que se les ha impuesto como real. Esto es un género determinado, una sexualidad determinada. Hace poco, por ejemplo, un señor holandés demandó al Estado porque es un señor de 64 años que utiliza Tinder y cada vez que veían su edad, pues la gente se tiraba para atrás y ha dicho él, no, es que yo me encuentro con la sensación de tener 48. El Estado, naturalmente holandés, ha dicho, oiga, usted tiene la edad que tiene, y él ha dicho, no, yo quiero tener la edad que quiero tener. Así que nos encontramos en una especie de batalla entre lo que es la realidad y lo que es el deseo. Y entonces yo creo que eso en buena medida refleja un poco dónde estamos hoy. Muchísimas personas desean realmente vivir su vida en función de los deseos por los cuales quieren construir su mundo y en cambio chocan con las realidades que se les impone. A veces pienso que incluso yo que soy de Barcelona, el propio proceso catalán tiene que ver mucho con eso, o en Euskadi también, que lo vivís.
en el sentido de que, bueno, hay una realidad determinada y esa realidad pues puede venir también subvertida por el deseo de no estar en ella y de crear otra, ¿no? Y en el fondo yo creo que tiene mucho que ver con esto, con esa especie de deshacernos un poco de las ataduras de lo real, que muchas veces lo real no es simplemente lo que todos consideramos como cierto, sino con precisamente esas fronteras que muchas veces vienen impuestas, cuestiones de género, cuestiones de identidad, de clase social, de mil cosas, y que de alguna manera pues nos sentimos con el ánimo de poderlas subvertir porque consideramos que no son parte de nuestra vida, ¿no? Yo creo que todo el tema de la posverdad, el fake y la falsedad pasa en buena medida por eso, por una especie de pequeño asalto como acto de libertad a aquello que consideramos real. La primera frase de este libro, La competencia de lo falso, una historia del fake, dice así: este libro surge del secreto placer que supone engañar. Ahora, entre el engaño artístico o creativo, sobre el que reflexiona, y el engaño cínico, o sea, la mentira per se, bueno, ¿cómo encontramos la diferencia? ¿Cómo deslindamos ambas formas de engañar? Pues mira, si lo planteamos desde un punto de vista así de la semiótica, es decir, el estudio de los signos, Humberto Eco nos decía que en el fondo el lenguaje está hecho para engañar, así que será difícil ya establecer qué es engaño y qué no. En todo caso, a diferencia de la mentira, que sí que tiene voluntad de permanencia, cuando mentimos, lo que queremos es que esa mentira no nos la pille nadie, ¿no? Que se mantenga, digamos, constante. En cambio, las prácticas fake, es decir, las prácticas creativas o activistas o políticas que pretenden utilizar el engaño, en este caso como un instrumento, tienen un común denominador que es fundamental, que es que se han de revelar. Es decir, que se han de exponer en algún momento. Hay que decir que todo esto que te acabo de hacer es falso. Ese es precisamente el momento en que se activa todo. No mientras estamos engañando, que en el fondo participamos de lo mismo que los mentirosos hacen, sino lo importante es paralizar por un momento el reloj y exponer cuál es el régimen de credibilidad, cuál es el régimen que nos hemos montado entre todos y todas para establecer qué es aquello que es cierto, qué es aquello que no es, quién tiene la autoridad a través de la cual es capaz de ejercer la potestad de la verdad, ¿no? La diferencia es esa, la diferencia es la exposición, el hecho de no tener esa voluntad de permanencia. No, básicamente siempre pongo un poco el ejemplo también de los griegos y los romanos. Los griegos, cuando hablaban de verdad, utilizaban una palabra que se llama aletheia. De hecho, todas las personas que se llaman Alicia pueden estar contentas porque en realidad es un nombre de verdad, ¿no? Y en cambio, la aletheia para los griegos era el ir buscándola. No estaba en ningún lugar, no estaba escondida en ningún sitio, no era un secreto que descubrir. Simplemente era el hecho de ir buscándola, y en ese ir buscándola todos juntos, pues vamos creando unos vínculos determinados que llamaremos realidad. En cambio, los romanos la llaman veritas, la ponen en un agujero, es una señora desnuda que va con un espejo y va con una antorcha y de repente es fácil encontrarla. Yo creo que de alguna manera lo importante es pensar que la verdad realmente no es más que un formato, es decir, que no está en ninguna parte, sino que es el mismo hecho de buscarla la que hace posible su encuentro, ¿no? Sí, ya que me hablas de los griegos, me sugiere la metáfora del teatro. De alguna manera el fake se le acaba viendo, parte de su encanto es que se acaba viendo la tramoya. Efectivamente, es que si no, no es un fake. Si no, no es un fake. Es una mentira como burda, ¿no? Exacto, si no es una mentira. Entonces, efectivamente. Esto, Jorge, una palabra que es clave en tu estudio es veroficción. Creo que merece la pena que nos paremos en decir qué significa, que es un concepto nuevo, qué utilidad conceptual tiene y en qué se diferencia, si es que sí diferencia del anglicismo fake. Sí, bueno, mira, lo he utilizado sobre todo porque en inglés fake realmente cataloga o describe toda aquella práctica que es falsaria, falsa en el sentido creativo, pero también en el sentido comercial, una falsificación, por ejemplo, ¿no? O un engaño, digamos, comercial o político, económico. Y por eso veroficción me parecía interesante en el sentido de una ficción que tiene apariencia de verdad, que lo que busca realmente es, en un momento determinado, insertarse en un código, con un código determinado, en un contexto, hacerse pasar por, pero siempre con la voluntad que comentábamos antes, de revelarse, de exponerse, porque precisamente en el momento de la exposición es cuando empieza el auténtico sentido del fake, en el sentido de que todos nos ponemos a pensar, demonio, ¿y cómo ha sido posible que yo me haya creído esto? ¿Cuáles son los formatos que hacen posible un régimen de credibilidad, ¿no? En ese sentido, veroficción lo que busca es apartarse un poco de las definiciones clásicas de engaño, mentira, copia, falsificación, fraude, y realmente ponerlo en una clave más proactiva, más en ese sentido activista, en la medida de revelar, pues eso, cuáles son los pies, digamos, de autoridad, de verdad, en los cuales nos movemos. Siempre es bueno recordar que toda sociedad
siempre tiene su modelo de credibilidad, su régimen de credibilidad, ¿no? Y en ese sentido es bueno ver cómo muta, ¿no? Como por ejemplo está pasando hoy en día con el tema de la posverdad. Sí, es curioso saber que Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, ya en el siglo XVIII fue un precursor del activismo fake, de alguna manera. Más que un precursor, yo creía casi un gurú para todos los que nos dedicamos a esto. Sí, claro, el famoso autor de Los viajes de Gulliver. No, es que, fíjate que es interesante, ¿por qué precisamente en el siglo XVIII aparecen todo este tipo ya de activismos, ¿no? Y además que se dan, precisamente, Jonathan Swift no es precisamente de izquierdas, es un hombre muy conservador. Es curioso, en Cataluña también aparece, casi en unos años, una cosa que se llama la Academia de los Desconfiados, que eran unos señores así todos muy aristócratas, que lo que empezaban a ver en los peligros de la erudición como un formato de verdad. Es decir, a medida que el racionalismo y la ciencia se van imponiendo, parece que, por ejemplo, un texto académico tiene mayor razón por el simple hecho de tener ese formato que a lo mejor un texto literario. Y Jonathan Swift, en ese caso, junto a otros amigos, tienen una frase muy famosa que dice: si los políticos británicos son capaces de engañar al pueblo, el pueblo tendrá que inventarse formas de engañar a sus políticos. Y en ese caso utilizan montones, ahora no tenemos tiempo de contar la cantidad de cosas que hicieron, pero hay algunos memorables, como por ejemplo Jonathan Swift, que está hasta las narices del astrólogo del rey de Inglaterra, y entonces él mismo se inventa un astrólogo que dice: oye, pues voy a sacar un libro que es almanaque para el año que viene, como unas predicciones, ¿no? Entonces, en esas predicciones dice que el 4 de marzo de 1708 el astrólogo real se morirá. Pasa un año y naturalmente llega el día y Jonathan Swift, con un heterónimo, es decir, no firmando él, sino comentándose un personaje, dice: oye, pues ayer estuve en el entierro de este señor que se murió. Naturalmente el astrólogo sale y dice: oye, que no me he muerto. Y entonces todos sus amigos publican cartas en los medios de comunicación de entonces diciendo: oye, pues es verdad, qué bonito entierro, la viuda estaba tan mal. Y claro, el otro ya no tiene forma en absoluto de decir: oye, que estoy vivo, total, hasta el punto realmente que desaparece, desde que el hombre no se lo cree nadie, y por lo tanto generan, en este caso, la expulsión del astrólogo de la propia Casa Real, ¿no? Era genial Swift, sí. Era un bonito ejemplo. Era genial Swift, verdaderamente. Sí, genial. Un tipo genial. Bueno, pero Jorge, será la modernidad del siglo XX, las vanguardias que se encaden en la cuestión de la verdad ya en la creación, con todas sus consecuencias de lo falso como potencia creativa. Se me ha ocurrido esto que se puede ilustrar con una frase que aparece también en tu libro, una broma que hacía Pablo Picasso, que decía: a veces yo también pinto falsos Picassos. ¿Qué es la ruptura que se produce aquí respecto al modelo del artista, del arte que imperaba desde el romanticismo? Pues sí, tienes mucha razón, porque, por ejemplo, antes del romanticismo, muchísimas de las obras, por ejemplo, pues no estaban firmadas y nadie consideraba que esas obras no fueran más interesantes que las que iban con autor. En la época medieval, en el Renacimiento, una obra podía ir firmada por mucha gente. De hecho, hay un libro ahora muy bonito que cuenta que habla de la cultura fake en China. Y curiosamente, por ejemplo, en China no existe la palabra fake, porque no consideran realmente una relación intrínseca, una separación intrínseca entre lo que es el original y lo que es la copia. De hecho, por ejemplo, los pintores chinos dejaban los espacios en blanco alrededor de la obra para que otros continuaran la obra. El romanticismo lo que hace es crear sujeto, crea un sujeto que es responsable del contenido de esa obra, ¿no? Y además ese sujeto debe tener un estilo concreto. De ahí viene la frase que tú comentas de Picasso, cuando dice: oh, demonios, es que no puedo cambiar ni de estilo, porque matemáticamente dicen que ya no es un Picasso, ¿¿no? Entonces, de alguna manera, a los artistas se les obliga a mantener un estilo, a mantener una autoridad subjetiva sobre lo que hacen, y por lo tanto se les prohíbe prácticamente la posibilidad de poder cambiar de identidad. Y hay la fuerza, por ejemplo, de Antonio Machado, de Fernando Pessoa, en el siglo XX, que lo que hacen es inventarse montones de heterónimos que ellos van escribiendo y que lo que hacen es, como decía Pessoa, dice: es que me aburro conmigo mismo, me gustaría poder escribir de otra manera, pero no puede como Pessoa y tiene que inventarse otros personajes. Eso es clave para entender el mundo del fake en la literatura o en el mundo del arte, en donde muchos artistas pues inventan a otros artistas, se los hacen realmente, les crean una biografía, les hacen unas fotos, existen casi como personas y operan en el espacio literario y artístico como artistas de verdad. Eso sí, al ser fake, siempre están obligados a revelarse. Al revelarse, al exponerse ese fake, lo que hacen es cuestionar, por ejemplo, pues la crítica, cómo la crítica construye determinados valores, genios, estilos, etcétera, y eso es muy relevante para comprender el valor que tiene hoy, en el sentido de que el fake se convierte en lo que comentábamos antes, un mecanismo de exposición de esos regímenes de verdad, ¿no?
Ujú. Bueno, ¿y qué podemos decir del fake y del dominio de la posverdad en estos tiempos que corren? Bueno, ese es un temazo, ¿eh? Ese es un temazo. La posverdad es un conjunto de cosas. Yo creo, primero de todo, es un conjunto, es un término más. Tampoco vamos ahora a ponernos con los términos, pero es un término que que viene a definir una mutación. Antes vivíamos en un régimen alfabético. Y, por ejemplo, en unos estudios que se han hecho en Italia, pensad que en 1996 un estudiante de 17 años tenía un dominio lexicográfico de 2.900 palabras. Hoy en día el mismo estudiante tiene un dominio lexicográfico de 690. Vaya. ¿Eso qué significa? ¿Significa que son más tontos? ¿Significa que leen menos? Pues no, lo único que pasa es que consiguen las mismas competencias, pero con un sistema diferente, y hoy son imágenes. Antes lo hacían a través de un sistema alfabético, hoy lo hacen a través de un sistema iconográfico. ¿Y eso qué supone? Supone que cada día, por ejemplo, un español recibe 17.000 impactos visuales al día. ¿Cómo discriminamos? ¿Qué miramos? ¿Con qué imágenes nos vamos a la cama? ¿Cuáles son las que voy a ver y las que no voy a ver porque no puedo verlas todas? Eso se llama hoy la economía de la atención. Significa que realmente de ese volumen fenomenal de información solo me voy a fijar en aquellas noticias, en aquellas imágenes que de alguna manera ya son parte de mí, que refuerzan lo que yo ya pienso, que subrayan mis propias convicciones. Y por lo tanto, la posverdad tiene que ver con el hecho de que solo voy a consumir aquello que ya más o menos me conduce a lo que yo ya pienso. Y por lo tanto voy a descartar todas aquellas opiniones o imágenes que de alguna manera desdicen lo que soy. Por lo tanto, en buena medida, el fake triunfa, por ejemplo, las fake news triunfan porque ya llegan a un tipo de personaje que está proclive a darlas por buenas, ¿no? Por otro lado, también hay una cosa importantísima, que es el hecho de que hoy en día los procesos de aplicación matemática pues son importantísimos. Pensad que hoy en día los algoritmos, que son procesos matemáticos de programación, hacen posible, por ejemplo, que se establezcan objetividades mucho más allá de la maravilla que yo creo que era lo más importante del mundo, que era el conjunto de subjetividades que nos ponemos de acuerdo. Hoy en día este acuerdo prácticamente es así necesario ante la matemática que nos dice exactamente cómo es todo, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver mucho con la posverdad, con el hecho de que realmente los lenguajes se hacen cada vez más matemáticos y por lo tanto parece que no tenemos tanta competencia a la hora de ponernos de acuerdo sobre las cosas, porque ya vienen escritas, ¿no? Sí, pero a la vez se nos impone un nuevo modelo de verdad que parece absoluto y objetivo, que es el de la verdad numérica, matemática, algorítmica, y el tratamiento del ser humano como un código, ¿no? Absolutamente, ese es el gran peligro y eso es en parte lo que el fake siempre ha intentado, digamos, luchar, ¿no? Hay montones, realmente, todos tenemos conciencia de montones de ejemplos, desde redes sociales, hay una que se llama Saraja, ¿no? Es una red social que triunfó en el 2016 con 300 millones de usuarios y básicamente estaba destinada para que la gente en el trabajo, como tienes confianza, como estás junto a la gente trabajando, no le puedes decir a la cara aquello que pueden mejorar y tal. Y entonces se creó esta web para que en secreto y en anónimo le dijeras a la gente de verdad, con toda la sinceridad del mundo, aquello que podían mejorar. Naturalmente, ¿en qué se convirtió esa red? En insultos, en degradación, en cosas así. Fijaos que es interesante porque en el último libro, La posverdad, que me preguntabais antes, tiene mucho que ver también con la construcción de la sinceridad. Cuando la veracidad es difícil de establecer, porque cada vez las cosas son más difíciles, no podemos discriminar fácilmente lo que es verdad y mentira, cada vez más nos vinculamos más a lo sincero, a aquello que nos genera confianza. Es interesante ver, por ejemplo, el último libro de Michael Waltz sobre el presidente Trump, ¿no? Que ha explicado que, dice, a ver, que nadie se equivoque, el presidente Trump en realidad cree todas sus mentiras. Es decir, la gente le vota porque considera que es un hombre sincero, aunque diga barbaridades, ¿no? Y eso creo que es muy relevante. Cada vez más las tecnologías nos presentan modelos de sinceridad matemática. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Uno muy simple que lo vamos a entender todas, ¿no? Cuando vamos al médico, nos hacen una radiografía, nos hacen un escáner, y cuando el médico está ante nosotros y está mirando el escáner, nosotros dejamos de tener sentido. Toda la información matemática que aparece en la radiografía, en realidad le da mucho más información al médico que mi propio cuerpo. Los cuerpos, la vida, lo real, pasa a ser secundario, pasa a ser obsoleto, pasa a no servir como modelo de información. Pues eso es así en casi todo. Hay, por ejemplo, aplicaciones como Lendo. Lendo ahora mismo es muy famosa, que es una aplicación para establecer la reputación financiera de un cliente.
Antes íbamos al banco, hablábamos con la persona y, bueno, naturalmente todos sabemos cómo funcionaban los bancos. No significa que la confianza significara mucho, pero en todo caso había una relación personal. Hoy en día, Lendo lo que hace es recoge todas las informaciones de tus redes sociales y establece hasta qué punto eres sincero o no. Claro, eso lo establece una máquina, no lo establece realmente una persona. En China han instalado una cosa que se llama Social Credit System, que lo que hace el gobierno chino es que te da los pasaportes o te da facilidades de alquiler de coches o facilidades de compra en relación a unos algoritmos que lo que hacen es rastrear los niveles de confianza y sinceridad de tus respuestas, de tus tweets, de tus fotos, etcétera, de todas las redes sociales. Es decir, fijaos bien, qué interesante, porque lo que está pasando es que son las máquinas las que van a fijar tus niveles de sinceridad y por lo tanto vas a tener bonificaciones o castigos, ¿no? Yo creo que esto es enormemente peligroso porque entonces la verdad se convierte simplemente en un aparato que lo establece y precisamente yo creo que hay que luchar abiertamente contra eso porque si la vida social acaba justificándose en realidad en relación a la mentira o a la verdad a través de una máquina ya no es vida social, es otra cosa. Qué cosas, la verdad es que seguro que nos hemos dejado un montón de cuestiones pendientes, Juan, pero se nos acaba el tiempo. Pues vamos a conocer cómo es el título de este libro. El libro de Jorge Luis Marzo, que se titula La competencia de lo falso, una historia del fake, lo ha publicado la editorial Cátedra y verdaderamente es alta gastronomía intelectual. Bueno, pues muchas gracias. Nos hemos dejado muchos temas, lo dicho. Habrá que volver quizás más adelante. Gracias, Jorge Luis. A vosotros. Gracias, Jorge. A vosotros. Y a ti también, Eva. Hasta luego, Juan. Hasta pronto.